Hola, muy buenas noches, compañeros y profesora. Esta noche les voy a exponer lo que son los trastornos fronterizos. Ya mi compañera Karen y mi compañero Juan explicaron lo que son sus orígenes y sus síntomas. Ahora yo les voy a explicar lo que son los trastornos y su clasificación de acuerdo al DSM-5. Antes de continuar, quiero aclarar que ninguno de los trastornos que voy a mencionar a continuación tiene alguna cura. Esto ya es irreversible, ya no se va a curar, solamente se va a tratar como por medio de medicamentos y acompañado de terapias. Bueno, a continuación les voy a mostrar lo que es la clasificación de acuerdo al DSM-5. En algunos aspectos voy a estar leyendo, no porque no me lo sepa o cualquier otra cosa, sino que no puedo parafrasear el significado de esos trastornos. ¿Por qué? Porque son términos clínicos y si yo no doy de acuerdo un término clínico como debe de ser, puede haber muchos errores o falta mala interpretación. En la clasificación encontramos tres grupos, ese grupo A, B y C. En el grupo A encontramos el trastorno de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B encontramos lo que son los grupos histriónico, antisocial y narcisista. Y en el grupo C encontramos narcisista, dependiente y evitativo. Ya a continuación les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. En el grupo A, que es el paranoide, dice así: el trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y sospecha de los demás, que implica que la interpretación de sus motivos como maliciosos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con un trastorno paranoide siempre va a tener miedo, pero miedo no de cualquier cosa, sino miedo de que él piensa o tiene ideas irracionales de que la gente lo va a atacar. Siente mucho miedo de que la gente lo observa, siempre va a pensar que ya lo miraron y piensa que lo están atacando. Entonces, eso es lo que padece una persona con trastorno paranoide. Esta enfermedad no viene sola como tal, nada más paranoide, sino se acompañan de otros trastornos, como lo que son la esquizofrenia, trastorno de ansiedad, fobia social y estrés. Los síntomas y los signos, se los voy a leer. Los pacientes con trastorno de personalidad paranoide sospechan que otros tienen previsto explotarlos, engañarlos o hacerles daño. A menudo estos pacientes piensan que otros los han herido a gran medida y de forma irreversible. Como les mencioné hace un momento, siempre van a estar pensando que los van a atacar. Aunque ni siquiera parezca que, o la otra persona ni siquiera tenga la intención, con tan solo que lo miren ya sienten que lo van a atacar, o que están juzgándolo, o que van a hablar de él, o más bien que estén hablando de él. Los pacientes son reacios a confiar, o sea, no confían fácilmente, o a desarrollar relaciones estrechas con los demás, porque les preocupa que la información pueda ser usada en su contra. Difícilmente una persona con ese trastorno va a confiar en decirle a otra persona lo que siente o sus grandes secretos. ¿Por qué? Porque siempre va a pensar que lo van a usar en su contra. Por eso ellos prefieren no decir nada. Por lo tanto, los pacientes con un trastorno paranoide de la personalidad pueden ser difíciles de tratar. Cuando los demás responden negativamente a ellos, toman estas respuestas como una confirmación de sospechas originales. Esas personas van a malinterpretar todo. Por ejemplo, si una persona se le acerca y le dice que sí le ayuda, lo va a tomar como una ofensa, porque él siente que lo están ofendiendo al decirle que él no va a poder, que por eso estamos ofreciendo su ayuda porque él no puede. Aunque realmente la intención de otra persona no es a eso, esta persona va a pensar que lo están atacando o que lo tratan como de una persona que no puede hacer las cosas. En el diagnóstico, de acuerdo a los criterios clínicos del DSM-5, para diagnosticar un trastorno paranoide, los pacientes deben de tener lo que es desconfianza persistente y sospecha de los demás. Esa desconfianza se manifiesta
Bueno, a continuación les voy a decir parámetros o síntomas que se deben tomar en cuenta en una persona que tiene estos síntomas. Si la persona tiene 4 o más de los síntomas que voy a mencionar a continuación, se le va a catalogar como que tiene el trastorno. Si tiene menos de 4, no tiene un trastorno, de acuerdo al DSM-5. Se los voy a leer como tal. Sospecha injustificada de que otras personas lo están explotando, dañando o decepcionando. Preocupación por dudas injustificadas sobre la fiabilidad de sus amigos y compañeros de trabajo. 3. Renuncia a confiar en los demás frente al temor de la información sea utilizada en su contra. 4. Malinterpretación de afirmaciones o eventos benignos que el individuo piensa que esconden menosprecio, hostilidad o una amenaza. 5. Resentimiento por insultos, lesiones o desaires. 6. Disposición a pensar que su carácter o reputación ha sido atacado y rapidez para reaccionar con ira o para contraatacar. Y 7. Sospechas recurrentes injustificadas de que su cónyuge o su pareja le es infiel. Como lo mencioné hace un rato, si el paciente cumple con 4 o más de estas características, se le cataloga como un trastorno. De no ser así, de no cumplir los 4, no va a ser el trastorno. Sigue el esquizoide. El trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza por un patrón general de desapego y desinterés en las relaciones sociales y una gama limitada de emociones en las relaciones interpersonales. En el trastorno esquizoide de la personalidad, la capacidad para relacionarse con los demás de manera significativa es muy ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona no va a ser muy fácil de que se relacione con los demás. Siempre va a preferir estar solo. Difícilmente esta persona va a tener alguna cita, va a salir con amigos o tiene una persona que confía en sus cosas. Sí lo puede hacer, sí puede salir, pero prefiere no hacerlo. No es lo suyo relacionarse con las demás personas. En sus signos y síntomas. Los pacientes con trastorno esquizoide parecen no tener ningún deseo de relacionarse con los demás. No tienen amigos cercanos. Como lo mencioné en su momento, rara vez tienen citas o en difíciles ocasiones llegan a casarse. La actividad sexual va a ser algo que no les va a interesar a ellos. Va a ser no es de mayor importancia para ellos. Pueden parecer socialmente ineptos. Tienen dificultades para expresar sus sentimientos. No reaccionan apropiadamente a los eventos que surgen en la vida. Por ejemplo, les pasa algo y no van a reaccionar como un estoy feliz, o estoy triste, o estoy enojado. No van a ser muy fácil de expresarse. Y como resultado podrá parecer que su vida no tiene ningún sentido o ningún rumbo. El diagnóstico clínico. Para tomar en cuenta ese trastorno hay que tomar de acuerdo un parámetro que es el desapego y desinterés general en las relaciones sociales. De igual manera, para tomar como trastorno se debe de tener los 4 o más de 4 de las siguientes características que les voy a leer. 1. Falta de deseo de disfrutar con las relaciones cercanas, incluso con los miembros de la familia. 2. Fuerte preferencia por actividades solitarias. 3. Poco o ninguno el interés de la actividad sexual con otra persona. 4. Disfrute de pocas o ninguna actividad. 5. Falta de amigos cercanos o confidentes, excepto posiblemente por los pacientes en primer grado. 6. Indiferencia aparente para el elogio o la crítica de los demás. 7. Frialdad emocional, desapego o afecto. El que sigue. Además, los síntomas deben haber comenzado en la adultez temprana.
como ya mencioné en su momento, si cumple con 4 o más de los síntomas que les acabo de mencionar, se le diagnostica como un trastorno esquizoide. De no ser así, que no cumple esos 4, no tiene el trastorno. El siguiente es el esquizotípico. Ese trastorno de la personalidad se caracteriza por un patrón general de malestar intenso con las relaciones personales y una menor capacidad de mantenerlas. Distorsión cognitiva y perceptiva y comportamientos excéntricos. En ese trastorno no va él solo, sino que lo van a acompañar otros más, como lo que son ideas paranoides, ilusiones corporales, pensamiento mágico y una mayor desorganización de su pensamiento. La etiología, que esa etiología es de dónde puede surgir ese trastorno. Quiero aclarar una cosa, como tal no es una ley de que lo que le ve de ahorita es si alguien lo tiene, ya de grande va a tener este trastorno. No, pero son más propensos a tenerlo. En la etiología, se cree que la etiología del trastorno esquizotípico es principalmente biológica, ya que comparte muchas de las anomalías basadas en el cerebro. Características de la esquizofrenia es más común en pacientes en primer grado de personas con esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Lo que les acabo de mencionar, si una persona tiene todo esto en su infancia, es muy probable que cuando esté en su adulta padezca este trastorno. En los síntomas y sus signos. Los pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad no tienen amigos cercanos ni confidentes. Ellos interactúan con las personas si deben hacerlo, pero prefieren no hacerlo, porque sienten que son diferentes y no se pertenecen a ese lugar. Sin embargo, pueden decir que su falta de relaciones los hace infelices. Pasar más tiempo en una situación no alivia su ansiedad. Su diagnóstico, igual de acuerdo al DSM-5, para dar un diagnóstico esquizotípico, los pacientes deben de experimentar un patrón persistente de malestar intenso con las relaciones cercanas y disminución de las capacidades en entablar este tipo de relaciones. De igual manera, este trastorno, si cumple ahora con 5 o más de los siguientes síntomas que voy a mencionar a continuación, se le va a caracterizar que sí tiene el trastorno. Si tiene abajo de 5, que es de 4 para abajo, no tiene ningún trastorno. Se los voy a leer a continuación. Ideas de referencia, que son creencias de los sucesos cotidianos, tienen un significado o una relevancia especial, destinados o dirigidos personalmente contra el paciente. Creencias raras y pensamiento mágico. Experiencias perceptivas inusuales, como por ejemplo escuchar alguna voz. Pensamiento y habla extraños, por ejemplo que es vago, metafórico, excesivamente elaborado y estereotipado. El tratamiento. Esto se va a tratar con fármacos y va a ir acompañado de que es terapia psicoanalítica y también con la terapia cognitivo-conductual. Ahora pasemos al grupo B. En el grupo B encontramos el trastorno narcisista. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, o sea, grandeza, necesidad de adulación y falta de empatía. Dado que estos pacientes narcisistas tienen no solo este problema, sino va acompañado de algo más, como lo que es, tienen problemas para regular su autoestima. Necesitan ser elogiados y mantener contacto con personas instintivamente especiales.
Además, tienden a devaluar a otras personas para mantener un sentido de superioridad. ¿A qué me refiero con todo esto que les dije hace un momento? Para controlar su autoestima va a ser muy difícil, ya que como ellos sienten mucha grandeza, y si alguien les dice algo contra lo que sienten o perciben ellos mismos, su autoestima va a bajar. Otro, necesitan siempre ser elogiados, necesitan que las personas digan, ah, haces esto muy bien, o oh, qué grande eres, o siempre quieren ser alabados. Cuando mencionan que son muy alabados, se van a sentir muy bien ellos, pero cuando le dicen que no, que es otra cosa contraria, es cuando baja su autoestima. Siempre van a tratar de mantener relaciones con personas que estén, digamos, en un rango de muy especiales. ¿Por qué? Porque sienten que no se pueden comparar con personas inferiores porque no va con ellos. Siempre va a tratar de ser igual a personas con estereotipos muy especiales. Y siempre tienden a devaluar a otras personas, como a criticarlas, como decir, ay, tú no eres como que muy digno de mí o estar conmigo. Siempre van a tratar de humillarlas. Las enfermedades más frecuentes que acompañan este trastorno son los trastornos depresivos, como ya mencioné en su momento. Si no tienen a ser alabados o a la crítica, van a tener un trastorno de depresión, van a caer en la tristeza y todo esos síntomas de lo que conlleva la depresión. Anorexia nerviosa, histriónico, limítrofe y paranoide. A continuación les voy a explicar lo que es cada uno de estos. En su etiología o en su origen, se ha efectuado escasa investigación sobre los factores biológicos que contribuyen al trastorno personal narcisista, aunque parece tener un componente hereditario y significativo. Algunos postulan que los cuidadores pueden no haber tratado al niño adecuadamente, por ejemplo, por ser demasiado crítico o por exceso de alabanza, admiración o dedicación al niño. Algunos pacientes con ese trastorno tienen dones o talentos especiales y se acostumbran a asociar su autoimagen y el sentido de sí mismos con la admiración y la estima de las demás. ¿A qué me refiero con lo que leí hace un momento? Por ejemplo, su origen en la infancia, esos niños fueron muy elogiados. Sus papás siempre estuvieron, ah, que mi hijito, es que tú eres grande, no, tú no te comparas con los demás, no, tú ni siquiera te juntas con ellos, tú eres muy diferente a ellos. Todo eso a la larga va a crear ese trastorno, a que se genere el trastorno narcisista. De igual manera, esas personas, como lo mencioné, tienen sus dones, sus talentos. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que hace muchas cosas muy bien, son muy buenas para lo que hacen, y eso genera que la gente los admire, y digan, oh, qué bien lo haces, o oh, que eres tú, y eso los va como que a engrandecer su ego, y va a hacer que esas personas que crezcan y se desarrollen con ese problema de siempre que ser halagados y alabados, y cuando viene algo contrario que no se ha sido bien en la crítica, es cuando caen en esa depresión. Sus signos o sus síntomas. Los pacientes narcisistas sobreestiman sus capacidades y exageran sus logros. Como ya mencioné hace un momento, siempre que va a hacer algo bien se va a crecer, va a decir, ah, es que yo soy esto, yo hago esto muy bien, o mírame, yo cómo lo hago. Siempre van a exagerar todo lo que ellos hacen. Segundo, ellos piensan que son superiores y únicos y especiales. No se van a querer comparar con los demás o decir, oye, yo soy único, yo no tengo errores, ni siquiera, no sé por qué miras me criticas, yo soy perfecto. Tercero, la sobreestimación de su propio valor y logros a menudo implican una subestimación de valor y los logros de los demás. Es parecido a lo que les mencioné hace un momento. Esos pacientes se preocupan por fantasías de grandeza, logros de ser admirados por su inteligencia o su belleza abrumadora. Ellos sienten que deben asociarse únicamente con otros tan especiales y talentosos como ellos, no como la gente común, es como dicen ellos. Esto se asocia con personas extraordinarias y se utiliza para apoyar y mejorar su autoestima. Lo que van a tratar ellos es siempre juntarse con personas que estén
digamos de esta manera, como que a su altura de ellos. ¿Por qué? Porque eso genera más su confianza y va a no compararse con la gente común, como dicen ellos, no con gente cualquiera, porque no son, para ellos no son merecedores de esta persona, de la persona narcisista. Dado que los pacientes con ese trastorno necesitan ser siempre admirados, su autoestima depende de la consideración positiva de los demás. Lo mencioné hace un momento, su autoestima va a depender siempre y siempre de lo que los demás tienen a pensar de ellos. Si la persona lo alaba y dice, ah, qué bien haces esto, su autoestima va a ser muy feliz. Pero si la persona tiende a criticarlo o a decirle algo, algún defecto de él, su autoestima tiende a bajar. Es por eso que dice que su autoestima va a depender o va a estar en las manos de las demás personas. Las personas con este trastorno a menudo esperan ver lo que otros piensan de ellos y evaluar si están haciendo bien. Siempre van a querer que los demás vean o lo evalúen si están haciendo bien las cosas. Por ejemplo, van a poner a hacer algo y va a esperar, espero lo estoy haciendo bien. Y van a ver lo demás, a decirle, oye, dime que lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque les preocupa demasiado cometer algún error. ¿Por qué? Porque para ellos son perfectos y no pueden cometer ningún error. En el diagnóstico. Para diagnosticar un trastorno narcisista se deben de cumplir varios parámetros. Un patrón persistente es la grandeza. La grandeza y necesidad de alabanza y falta de empatía. Para esto, igual que el anterior, necesitamos de que sean 5 o más de los síntomas o características que voy a mencionar. Si se cumplen, como ya mencioné, 5 o más, tienen trastorno. Si tiene menos de 5, que es de 4 para abajo, no tiene trastorno. 1. Un sentido exagerado e infundado de su propia importancia. Preocupación por fantasías de logros. 3. Creencia de que son especiales y únicos y que deben asociarse con personas de más alto nivel. 4. Necesidad de ser admirados incondicionalmente. 6. Un sentido de derecho. 7. Explotación hacia los demás para lograr sus propios objetivos. Envidia de los demás y creencia que otros lo envidian. Arrogancia y soberbia. Además, los síntomas deben haber comenzado en edad adulta temprana o en la adultez temprana, que recordemos que es de los 21 hasta los 45. Estos síntomas que mencioné hace un momento deben de comenzar a partir de esa edad. Y como mencioné hace un momento, si cumple con los 5 o más, tienen trastorno. Si no cumple con los 5 o menos de 5, no tienen trastorno. En el tratamiento, el trastorno de personalidad narcisista es el mismo que para todos los trastornos de personalidad. La psicoterapia psicodinámica, que se centra en los conflictos subyacentes, puede ser muy eficaz. Esto incluye lo que son tratamientos basados en la mentalización y psicoterapia centrada en la transferencia. Estos últimos dos es lo que el psicólogo clínico es lo que va a estar tratando. Y también es con mucha terapia, porque si no se trata eso, si no se centra realmente en su aquí, en su ahora, eso se va a elevar. Y recordemos, no tiene cura. El siguiente trastorno es el antisocial, igual como su nombre lo dice. El trastorno antisocial se va a caracterizar por un patrón de desprecio hacia las demás personas. Los pacientes con este trastorno de personalidad tienden también a trastorno de impulsos, trastorno de hiperactividad y déficit de atención y trastorno límite. La etiología o su origen. Tanto los factores genéticos como los ambientales van a repercutir en esto. Por ejemplo, abuso durante la infancia y contribuyen al desarrollo del trastorno antisocial de la personalidad. Un posible mecanismo de agresión impulsiva
relacionada con el funcionamiento anormal y transportador de serotonina. La indiferencia por el dolor de los demás durante la primera infancia se ha relacionado con el comportamiento antisocial durante la adolescencia. Como lo mencioné hace un momento, todos estos orígenes tienen desde la infancia. Les voy a leer, discúlpenos. Bueno, ¿cuáles son sus síntomas y sus signos de este trastorno? Pueden engañar, explotar, estafar y manipular a otras personas. No se arrepienten de sus acciones. Estos pacientes carecen de empatía por los demás. Los pacientes con este trastorno tienden a tener una alta opinión de sí mismos y pueden ser muy obstinados y seguros de sí mismos o arrogantes. Esas personas no van a sentir ninguna empatía por las demás personas. Van a tratar siempre de explotarlas, de manipularlas, con tal de conseguir algún beneficio para ellos. Y como le mencioné hace un momento, no se arrepienten de ninguna acción que hagan. No importa ver el sufrimiento de las demás personas, es algo que para les da igual. No sienten esa empatía, como le mencioné hace un momento, de las demás personas. Su diagnóstico, de acuerdo al DSM-5 y los criterios clínicos, para diagnosticar este trastorno, los pacientes deben de tener un desprecio persistente por los derechos de los demás. Son menos los criterios. Si se cumple con 3 o más de los criterios que voy a mencionar a continuación, se le cataloga como un trastorno. Si tiene menos de 3, no tiene el trastorno. Se les voy a leer a continuación. Es 1. Desprecio de la ley indicado por la comisión repetida de los actos que son motivo de arresto. Ser engañosos indica por mentir repetidamente, estafar a otros por beneficio y su placer. Actúan impulsivamente o no planifican el futuro. 4. Es provocado fácilmente o agresivo que se manifiesta con peleas físicas o constantes. 5. Imprudentemente descartando su seguridad a los de los demás. 6. Actúan de manera irresponsable, continuamente indicando por renuncias hacia un trabajo, sin placeres para otro o falta de pago de facturas. No rendir remordimiento, indicando por indiferencia o fundamentación tras herir o maltratar a los demás. Además, los pacientes deben tener evidencias de ese trastorno desde los 15 años en adelante. El trastorno de personalidad antisocial solo se diagnostica en personas de 18 años o mayor de 18 años. Si tiene menos de 18 años no se puede caracterizar como un trastorno de que mencionamos hace un momento. El tratamiento. No hay evidencia de que algún tratamiento en particular logre una mejora a largo plazo. Por lo tanto, el tratamiento tiene como objetivo alcanzar alguna otra meta a corto plazo, como evitar consecuencias legales en lugar de cambiar al paciente. Se deben manejar las contingencias, es decir, dar o denegar lo que quieren los pacientes en función de su comportamiento. Como tal, no va a ser su tratamiento no lo va a curar así luego, pero va a dar alternativas a corto plazo para que el paciente no tenga problemas, como lo mencioné hace un momento, para que no tenga problemas legales o problemas con sus alrededores, porque una de sus características, como dije anteriormente, es de que tienen problemas con la ley, no les va a importar nada. Ellos pueden actuar sin importar las consecuencias. El siguiente trastorno es el histriónico. Este trastorno se caracteriza por un patrón general de excesiva emotividad y búsqueda de atención. El tratamiento es con psicoterapia psicodinámica. Y si vuelvo a mencionar el último. Y los pacientes con este trastorno utilizan su apariencia física y actúan de manera inapropiadamente seductora o provocadora para ganar la atención de los demás. O sea, siempre van a tratar de
vestirse lo mejor que se pueda o van a llamar la atención. ¿Para qué? Para poder conseguir un favor a cambio. Carecen de un sentido de autodirección y son altamente sugestionables, actuando a menudo con sumisión para retener la alteración de los demás. Los signos y síntomas. Los pacientes con trastorno histriónica demandan continuamente ser el centro de atención y a menudo se deprimen cuando no lo son. Estas personas siempre van a tener o van a querer siempre llamar la atención o siempre van a querer ser el centro de atención. Van a hacer cualquier cosa, se van a vestir de tal manera, van a hacer el ridículo, se puede decir, para querer llamar la atención a otras personas. Siempre van a tratar de hacer esto para que los demás volteen a verlos. A menudo son muy vivaces, son entusiastas y coquetos, y a veces deslumbran a los nuevos contactos. ¿Qué me refiero con esto último? Siempre que llega otra persona va a tratar de exagerar algunas cosas con tal de deslumbrarlo o que la otra persona que lo conoce diga, oh, genial, y para que lo admire en este caso. La expresión de la emoción puede ser superficial, se apaga y se enciende demasiado rápido y exagerada. Hablan de manera espectacular, expresando opiniones fuertes, pero con pocos hechos o datos para apoyar sus opiniones. Los pacientes con trastorno histriónico de la personalidad son fácilmente influenciables por los demás y por tendencias actuales. Como les mencioné hace un momento, estas personas siempre van a tratar de o dar opiniones fuertes o van a tratar de siempre querer meterse en todo para poder ser el centro de atención, pero lo van a hacer de una manera muy exagerada. ¿Para qué? Para que los demás lo vuelten a ver. El diagnóstico. Para dar un diagnóstico de ese trastorno, los pacientes deben de tener un patrón persistente de general excesiva emotividad y búsqueda de atención. Este patrón se va a caracterizar por 5 o más de las siguientes características que mencioné a continuación. Incomodidad cuando no son el centro de atención. 2. Interacción con otros que es inapropiadamente seductora o provocadora en términos sexuales. 3. Expresión de las emociones superficial y rápidamente cambiante. 4. Uso constante de la apariencia física para llamar la atención sobre sí mismos. 5. Discusión que es muy impresionista y vago. 6. Autodramatización, teatralidad y expresión de la emoción en forma extravagante. Sugestionabilidad de las relaciones como más íntimas de lo que son. Esas características, si se cumplen 5 más, tienen trastorno. Como lo pueden notar, y lo mencionaste anteriormente, siempre van a tener a querer llamar la atención. Van a hacer cualquier cosa porque los demás lo van a ver. Van a dar opiniones fuertes, aunque ni siquiera conozcan el tema, pero van a querer estar opinando para que los demás lo volteen. Y tienden a teatralizar o actuar muchas cosas para que las demás volteen a verlo siempre. En conclusiones, esta persona siempre va a querer ser el centro de atención. El tratamiento va a ser con medicamentos y puede intentarse la psicoterapia psicodinámica que se centra en los conflictos subyacentes. ¿Cómo lo hace el terapeuta? Lo va a hacer de la siguiente manera. El terapeuta puede empezar por animar a los pacientes a sustituir el comportamiento por habla y por tanto los pacientes pueden entender y comunicarse con los demás de una manera menos dramática. Entonces el terapeuta puede ayudar al paciente a darse cuenta cómo sus comportamientos histriónicos son una forma mala de adaptación para atraer la atención de los demás y para manejar su autoestima. Ahí es donde el terapeuta va a centrar al paciente, le va a dar herramientas de cómo se puede conducir ante la sociedad sin que quiera ser siempre el centro de atención. Esto igual, como lo mencioné hace un momento,
está acompañado de terapia y de medicamentos. Ahora vamos con el grupo C. El grupo C, que es obsesivo compulsivo, es un trastorno muy conocido. Se les voy a leer lo que es. El trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, como muchos lo conocemos, se caracteriza por pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, persistentes, no deseadas e intrusivos, obsesiones, y o por conductas de actos mentales o repetidos que los pacientes se sienten impulsados a hacer, o sea, las compulsiones, a fin de disminuir y evitar la ansiedad que provocan las obsesiones. Un ejemplo muy claro, una persona con este trastorno de obsesivo compulsivo va a ser cuando sale de casa y se queda en su pensamiento: ¿si cerré la llave del gas? Y si no lo hice, pero no me acuerdo si lo hice o no. Ya tienen esa obsesión. Siempre que van a salir van a tener esa obsesión si cerraron el tanque de gas. ¿Cuál es la compulsión? Van a ir a revisar si realmente lo hicieron. Y esto va a ser algo que va a controlar en ciertos criterios, o de igual manera su ansiedad. Eso les va a ayudar como que no está esa ansiedad, porque como mencioné en su momento, les va a crear ansiedad el salir y no saber si cerraron el tanque de gas o no cerraron. Los signos y sus síntomas. En los pacientes con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, la preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control de sí mismos y de las situaciones, interfieren con la flexibilidad, la eficacia y las relaciones con los demás, son rígidos y tenaces en sus actividades. Estos pacientes insisten en que todo se haga de una manera específica. Para mantener sentido de control, los pacientes se centran en normas, detalles minuciosos y procedimientos horarios y listados. Como ya mencioné en su momento, esos pacientes siempre van a tratar de que todo sea perfecto, ya sea en limpieza, el orden de las cosas. Si estas personas tantito les mueves algo de cómo ellos lo dejaron, ya empieza su obsesión y su ansiedad de que no, yo no lo dejé así, y tiene que acomodarlo, aún por un pequeño centímetro o medio centímetro, y está fuera de su lugar y no es como ellos lo dejaron, va a decir no, yo no lo dejé así, y va a ir a acomodarlo. Crea esta obsesión y siempre el orden, la limpieza. Otro ejemplo, estas personas siempre van a tener siempre lavarse las manos a carto que no hacen sucios. Entonces lo que hacen es, y ya estoy sucio, y voy a lavarme las manos, y dicen a cada rato, y en repetidas veces, no solamente una vez y ya, sino se limpian, y otros vuelven a hacerlo, porque sienten sucios. Tocan algo y ching, ya está muy sucio y no lo quiero hacer. Esto va igual con los trastes, con las cosas que tocan, donde están, y va a crear algo que no. Siempre van a tender al perfeccionismo, el orden y siempre a la limpieza. Debido a que estos pacientes siempre tienen al perfeccionismo, va a ser muy difícil que ellas vayan a delegar alguna tarea. ¿Por qué? Porque si delegan alguna tarea y esta persona lo hizo mal, no va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque esta persona con el trastorno va a tener que, no, así no se hace, y va a hacerlo de tal manera como él lo dijo, y no, esto no es así, y va a acomodarlo. Pues es muy difícil que esta persona esté siempre liderando algo, porque va a ser muy difícil de compaginar con sus demás compañeros. Cuando trabaja con otras personas, pueden hacer listas detalladas de cómo hacer una tarea, y se enojan con un compañero de trabajo y sugiere una manera alternativa. Como ya mencioné en su momento, él va a poder delegar tareas, pero si su compañero no hace exactamente con los pasos que esta persona le dijo, va a tender a, no, así no se hace, y va a tener el enojo, va a tener la ansiedad de que no, así no se hace, y va siempre a querer arreglarlo todo él mismo. Pues es muy difícil que ellos te designen alguna tarea. También, si alguien dice, no, ¿cómo hacer de otra manera? Se van a enojar, porque para ellos no es la manera correcta de cómo se deben hacer las cosas. Pueden rechazar la ayuda incluso cuando están retrasados. Si un paciente va a retrasar el tiempo y dice, no, te he ido, lo va a tomar a mal y no lo va a querer hacer, y ni a tomar en cuenta su opinión, ni siquiera va a aceptar su ayuda.
porque para ellos no es la manera correcta de cómo se debe de hacer. El diagnóstico, de igual manera, de acuerdo a criterios clínicos del DSM-5, para diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo, los pacientes deben de tener lo que son un patrón persistente de la preocupación por el orden, perfeccionismo y control de sí mismo, de los demás y de otras situaciones. En este trastorno son 4. Si tienen 4 o más de los síntomas que voy a mencionar a continuación, el trastorno, si tienen menos de 4, no se cumple con las características que debe tener el TOC o trastorno obsesivo compulsivo. 1. Preocupación por los detalles, reglas, horarios y organización de listados. 2. Un esfuerzo por hacer algo a la perfección que interfiere con la finalización de una tarea. 3. Devoción excesiva al trabajo y productividad no debido a la necesidad de financiera, lo que resulta en un abandono de las actividades recreativas y los amigos. 4. Falta de voluntad para tirar objetos desgastados o inútiles, incluso los que no tienen valor sentimental. Hasta va a ser muy difícil de que vaya a tirar algún objeto, aunque ya esté muy feo o muy inútil, lo va a seguir teniendo. Un planteamiento mezquino al tener que gastar dinero para ellos mismos, u otros porque ven el dinero como algo que debe guardarse para futuros desastres. O sea, estas personas van a tener su dinero pues ni siquiera lo van a querer tocar, porque lo tienen como para un ahorro si surge algo después. O sea, va a ser muy difícil que ellos gasten su dinero. Son rígidos y obstinados. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad de la adultez temprana. El tratamiento. La terapia psicodinámica y la terapia cognitivo-conductual pueden ayudar a los pacientes con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. A veces durante la terapia, una conversación interesante, detallada e intelectualizada del paciente puede parecer orientada psicológicamente, pero carece de afecto y no conduce a un cambio. Vamos con el último trastorno, que es el evitativo. El trastorno de personalidad por evitación se caracteriza por evadir situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. ¿A qué me refiero? Esas personas siempre van a tratar de evitar cosas que pues nos vayan a llevar a la crítica o que otros la critiquen. Por ejemplo, no se van a animar a hacer algún reto porque tienen ese miedo de que y si me critican, y si lo hago mal, y si se burlan de mí. Por eso mejor prefieren evitar eso. ¿Para qué? Para no llegar a que los critiquen, los humillen o se burlen de ellos. Este trastorno viene acompañado de otros síntomas más, o otras enfermedades más, como lo que son trastorno de depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico y fobia social. Fobia social porque tienen miedo a que la gente les vaya a decir algo. Tienen miedo siempre estar ante la sociedad o ante grupos porque tienen miedo a que los critiquen o se burlen de ellos si tienen hacer alguna actividad equívoca o que se vayan a equivocar, piensen que se van a burlar de él. Eso genera una depresión y genera el pánico. La etiología o su origen. Los investigadores sugieren que las experiencias de rechazo, imaginación durante la infancia y los rasgos innatos de ansiedad social y evitación puedan contribuir al trastorno de personalidad por evitación, la conducta de evitar situaciones sociales que detecta a los 2 años. ¿A qué me refiero con esto? Si desde la infancia hubo actos en los cuales el niño hizo algo y los demás se burlaron de él o lo criticaron, lo humillaron o cualquier cosa que baje su autoestima, a la larga ese niño va a crecer con muchos problemas. Ya no va a querer hacer tales acciones o participar en actividades porque va a tener ese miedo de lo que pasó anteriormente, de que se burlaron de él, lo humillaron, lo criticaron.
Es por eso que siempre va a evitar el contribuir con otras cosas o el participar por ese miedo excesivo a que se vayan a burlar de él. Por eso, como el nombre del trastorno dice, va a evitar ciertas acciones que lo vayan a perjudicar. Signos y síntomas. Los pacientes con este trastorno por evitación tratan de no interactuar con otras personas, como ya mencioné hace un momento, incluso en el trabajo, porque tienen miedo de que van a ser criticados o rechazados, o que la gente los desprecie o despruebe, al igual que en las siguientes situaciones. Pueden rechazar una promoción porque temen que sus compañeros de trabajo lo critiquen. O sea, si el patrón le dice, ay, tú puedes hacer esto, mira, te voy a asignar a tal puesto, él no va a querer aceptarlo, o difícilmente lo va a hacer porque tiene ese miedo de que sus compañeros lo vayan a criticar. O sea, no es muy fácil que tiendan a aceptar esas cosas, por el miedo a equivocarse. Pueden que eviten reuniones. O sea, no va a ser muy fácil de que las personas se reúnan con otras personas porque siempre va a haber un miedo a que piensen que se van a burlar de ellos o los van a criticar. Evitan hacer nuevos amigos a menos que estén seguros de que serán aceptados. Difícilmente va a ir a buscar a un amigo o a hacer amigos porque tiene ese miedo a ser rechazado por ellos. O a menos de que vea que hay una alta posibilidad de no ser rechazados. Ahí es cuando ese paciente va a ir y va a poder buscar una amistad, pero difícilmente pasa esto. Igual por el miedo a ser rechazados. Debido a que estos pacientes limitan sus interacciones con la gente, tienden a ser relativamente solitarios y no tienen una red social que podría ayudarles cuando necesitan. Estas personas están así muy solas. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de adaptarse a los demás por ese miedo. Siempre van a preferir mejor estar solos, van a evitar los problemas entre la ciudad, van a evitar burlas y todo eso, por ese miedo que les fue provocado desde su infancia. Estos pacientes son muy sensibles a cualquier comentario crítico, desaprobación o burla porque constantemente piensan que son criticados o rechazados por otros. Si una persona les dice un comentario o una crítica, les va a pegar mucho eso porque les va a doler que los critiquen. ¿Por qué? Porque como en su infancia fueron criticados, fueron dañados, van a sentir muy feo ellos que los critiquen porque les recuerda todo lo que ya pasaron y viene, como lo mencionamos, algunos de sus síntomas, la depresión, viene ese pánico y viene lo que son los demás enfermedades que lo acompañan, como lo mencioné hace un momento. El diagnóstico. Para diagnosticar ese trastorno, los pacientes deben de tener un patrón persistente de alejamiento de contacto social, sentirse inadecuado e hipersensibilidad a la crítica y al rechazo. ¿Qué consiste todo esto? Lo voy a leer en los siguientes síntomas o características. Ese trastorno, si cumple con 4 o más, se cataloga como el trastorno de evitación o evitativo. Si tiene menos de 4, no va a ser catalogado como un trastorno. Todo esto lo critica o lo sugiere que es el DSM-5. 1. Evitación por actividades relacionadas con el trabajo que impliquen contacto interpersonal porque teman que van a ser criticados o rechazados o que la gente los va a desaprobar. 2. Falta de voluntad para involucrarse con la gente, a menos que estén seguros de que serán aprobados.